Hola jóvenes, bueno, entonces vamos a hablar de las guías de manejo de hipertensión arterial. Bueno, la idea es hacer una recopilación de las guías. Inicialmente pues vamos a hablar algo de las guías del 2018 y 2019 europeas y colombianas, sobre las guías del 2020, pero pues nos vamos a enfocar en las guías actualizadas que son las del 2023, guías europeas de hipertensión arterial. ¿Por qué es tan importante que ustedes sepan sobre hipertensión arterial? Porque pues estadísticas muestran que aproximadamente el 30% de la población tiene diagnóstico de hipertensión arterial y esto equivale a 1.000 millones de pacientes en el mundo, lo que quiere decir que en su práctica diaria, cuando sean médicos generales, pues todos los días les va a tocar manejar pacientes con hipertensión arterial. Otra situación que pues, le genera relevancia al tema de hipertensión arterial es que cuando se sabe manejar bien la hipertensión arterial, se disminuye entre un 20 y 25% la incidencia de infarto de miocardio, hasta un 50% la de falla cardíaca, disminuyen hacia un 38% e incluso menos riesgo de diabetes. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la hipertensión arterial. Básicamente se unen pues, cambios genéticos, ambientales y el envejecimiento. En términos generales, pues ya hablando de la hipertensión arterial primaria. Vemos que pues, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores genéticos. En el caso de la primaria va a ser poligénicos, varios genes que influyen, pero a estos tienen que sumar factores ambientales y de estilo de vida. Ya en el caso de la hipertensión, en algunos casos de hipertensión secundaria, pueden haber mutaciones específicas de un solo gen, que lleva pues a enfermedades que producen hipertensión arterial, pero esto es muy poco frecuente. Igual vamos a ver un poco más adelante sobre esto. Cambios en estilo de vida, por ejemplo, el exceso de licor, la dieta poco saludable, el sedentarismo, el sobrepeso, el tabaquismo, el estrés, todo esto conlleva hipertensión arterial, factores ambientales, y a nivel molecular pues realmente no está muy bien entendido, pero pues las hipótesis van guiadas por alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona, del sistema de las endotelinas, a nivel metabólico, incluso por ejemplo la resistencia a la insulina que genera pues un exceso de insulina. La insulina puede tener efectos o sea, de aumentos que aumentan el sistema nervioso simpático, y esto de ahí viene pues, de pronto una correlación entre hipertensión arterial y diabetes. Y a nivel inmunológico también los anticuerpos, se crea como un componente autoinmune de anticuerpos que causan inflamación, generan estrés oxidativo y esto lleva a hipertensión arterial. Pero pues a grandes rasgos los componentes fisiopatológicos de la hipertensión arterial primaria más importantes van ligados primero a las alteraciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la regulación cardíaca como tal relacionados con el gasto cardíaco y la resistencia vascular central y periférica. La resistencia vascular periférica pues está dada pues por disminución de la luz del vaso y aumento de la rigidez y de la rarefacción vascular. Aquí es que les tengo que hablar algo sobre las guías viejas, porque si de pronto llegan a escuchar otro concepto en algún otro sitio, no se lleguen a confundir. Pues casi siempre la definición o el punto de corte para determinar hipertensión arterial en el consultorio es mayor o igual a 140/90. Pero resulta que en 2017 salió un estudio que es el estudio SPRINT, que demostró pues que en pacientes con alto riesgo cardiovascular un mayor control de hipertensión arterial disminuía eventos cardiovasculares. Entonces, a raíz de ese estudio, se hicieron un nuevo punto de corte para definir hipertensión arterial y era mayor o igual a 130/80. En el 2017 esto lo sacó la guía americana. Eso pues fue un motivo de controversia,
y pues realmente algunos lo aceptaron, otros pues no lo aceptaron, como fue el caso de la guía europea del 2018. Ellos siguieron con su punto de corte de 140-90 y tampoco fue aceptado por el consenso colombiano. Ellos recomendaban utilizar como punto de corte 140-90. Pues fue tanta la controversia que finalmente la guía americana terminó retractándose y en el 2020 pues volvió a definir hipertensión arterial como punto de corte mayor o igual a 140-90, que es lo que hoy por hoy tenemos como definición de hipertensión arterial en el consultorio, según la guía europea del 2023, la última, como definición de hipertensión arterial grado 1 mayor o igual a 140-90, y dependiendo pues del valor de hipertensión arterial se puede clasificar en grado 1, grado 2, grado 3, óptima, normal, normal alta, hipertensión sistólica aislada, hipertensión diastólica aislada. Pues ya les queda el cuadrito pues para que se lo aprendan. Pero entonces, en el momento de hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio, deben tener presente que en la mayoría de los casos con una sola toma no es suficiente para hacer el diagnóstico. Realmente lo que se recomienda es citar nuevamente al paciente, a volverle a tomar la presión arterial y que tengan 2 o 3 tomas por encima pues, del rango de 140-90 para realmente hacer el diagnóstico. Solo en ciertas situaciones donde se recomienda hacer el diagnóstico de una vez de hipertensión arterial en la primera consulta, como por ejemplo pacientes que debuten con hipertensión arterial grado 3, ya una presión arterial mayor igual a 180-110, usted llega con 200-100, no creo que necesite mucha confirmación, más bien el paciente necesita un tratamiento pronto. Entonces en esos casos pues ya no necesita confirmar de una vez tratamiento. También en pacientes con alto riesgo cardiovascular, pues se indica pues iniciar manejo. Y en pacientes con daño de órgano blanco, por ejemplo, llega un paciente que le dio una falla cardíaca y no saben por qué tiene falla cardíaca y empezó a subirse la presión, pues probablemente el paciente era hipertenso, no se le había descubierto previamente y pues ya tiene el diagnóstico. Entonces en estos casos pues no habría necesidad de estar confirmando las mediciones, pero en el resto de los casos sí es mejor confirmar las mediciones en otras citas médicas cuando se habla de hacer diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio. La guía nueva también habla de clasificarlo por estadios. La tablita previa era por grados. Esta nos habla también de clasificarlo por estadios. Se define estadio 1 cuando es una hipertensión arterial no complicada, es decir, que no tiene daño de órgano blanco, no tiene enfermedad cardiovascular establecida, y si de pronto tiene enfermedad renal crónica, solamente es estadio 1 y 2. Estadio 2 sería la hipertensión arterial con daño de órgano blanco o que ya tenga una enfermedad renal crónica grado 3 o que tenga diabetes. Y estadio 3, paciente que ya tenga una enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal avanzada. Esto lo propone pues la nueva guía del 2023, clasificarla por estadios. Importante también el diagnóstico de hipertensión arterial, evaluar estos criterios pues de daño de órgano blanco, si el paciente ya tiene daño de órgano blanco o no. Algunos pues de pronto como la rigidez arterial pues no se hace de forma rutinaria aquí en Colombia, pero pues sí podemos evaluar por ejemplo en un electrocardiograma signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces es muy importante que por lo menos los que están aquí se los sepan, les puedan aplicar. En un ecocardiograma también podemos ver hipertrofia del ventrículo izquierdo, indicaría compromiso de daño de órgano blanco. Pues con la función renal, con compromiso de función renal también lo estableceríamos. También con el índice el tobillo-brazo, hablar por posible enfermedad arterial periférica, retinopatía, importantísimo que a todos los pacientes con hipertensión arterial los vea el oftalmólogo. Entonces eso sería como lo que hay que hablar en un paciente hipertenso. Y mirar si también tiene enfermedad cardiovascular establecida y enfermedad renal establecida, que serían estos criterios que están aquí. Porque la guía, bueno, y aparte de eso, la guía pues nos propone evaluar factores de riesgo cardiovascular adicionales. Pero ¿por qué la guía hace esta? Bueno, entonces, ¿por qué la guía, pues digamos, hace esta nueva clasificación en estadios y pues enfatiza la estratificación de
de otros factores de riesgo, pues la identificación de otros factores de riesgo y de daño de órgano blanco, porque ella propone una clasificación, un sistema de clasificación específico para pacientes con hipertensión arterial. Esto no lo había antes. Como lo es con pacientes diabéticos, sí hay como criterios para estratificarlos como tal. Anteriormente, pues el paciente con hipertensión, si no cumplía criterios específicos de clasificación, lo que se hace es utilizar el Framingham o el score de Europa, pues, escalas de estratificación. Pero entonces la guía que propone combinar el estadio con el grado de hipertensión arterial, que es la tablita inicial que les mostré, el número de factores de riesgo y según eso clasificarlo como bajo riesgo, moderado alto riesgo y muy alto. Para estratificar el número específico, miren que dependiendo del grado de riesgo, lo combina con la edad y se saca pues un número pues, de riesgo. Pero miren la letra pequeñita aquí, que dice que de todos modos en pacientes con estadio 1 recomiendan seguir utilizando scores de clasificación. En nuestro caso, digamos, en Colombia es más utilizado el Framingham. Igual pues en la revisión de riesgo cardiovascular vamos a profundizar un poco más en esto. Bueno, entonces para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial me parece muy importante que tengan presentes estos conceptos. Entonces vámonos por el lado de pacientes que no tienen ningún tratamiento para hipertensión arterial, que apenas vamos a hacer el diagnóstico de nuevo. Hay un concepto que llama hipertensión arterial de bata blanca, que es muy clásico, y es que es cuando el paciente en el consultorio se le sube la presión arterial mayor a 140/90, pero en la casa la presión arterial está bien. Esos pacientes no tienen hipertensión arterial y no necesitan tratamiento, pero es importante sospecharlo porque pues si no, entonces le estaríamos dando medicamentos a alguien que no lo necesita. Por alguna razón esos pacientes se tensionan, yo no sé si es cuestión del subconsciente, yo no sé, pero se les sube la presión, pero solo es en el consultorio, entonces eso no tiene significancia patológica, es como explicarle al paciente la situación. Hay otra situación que llama hipertensión arterial enmascarada, esta incluso es un poco más peligrosa, porque es cuando la presión arterial en el consultorio está bien y en la casa se sube. Y eso puede pasar porque es que, pues, a pesar de que el paciente sea hipertenso, eso no quiere decir que la presión va a estar siempre alta y siempre igual. A veces la presión está normal y justo fue el momento que fue al consultorio. Entonces hay que tener presente ese concepto para sospecharlo y diagnosticarlo. En pacientes con tratamiento, ya que si son hipertensos diagnosticados, tienen tratamiento, hay otro concepto que es el efecto de bata blanca o pseudoresistencia. Es el paciente que ya está tomando medicamentos, llega a la consulta y la presión sale alta, como si no estuviera controlado, pero le hacemos un afinamiento de presión arterial y resulta que en la casa la presión sí está bien. Es lo mismo, similar al efecto de bata blanca, hipertensión de bata blanca, sino que ese paciente sí es hipertenso, pero por alguna razón se pone nervioso, se tensiona en el consultorio y le sale la presión mucho más alta de lo que realmente la mantiene. Entonces también hay que tener cuidado en estos casos porque entonces estos pacientes resultan con muchos medicamentos cuando realmente no los necesitan y terminan haciendo episodios de síncope, hipotensión. Esto le sucede mucho a los adultos mayores. Y otro concepto importante en pacientes con tratamiento para hipertensión arterial es hipertensión arterial no controlada enmascarada, que son los pacientes que están en tratamiento para hipertensión arterial pero no están controlados. Y justo en el momento que los examina el médico la presión está bien, pero es similar pues a la parte de la hipertensión enmascarada. No todo el tiempo la presión va a estar igual. Y usted de pronto le hace un afinamiento de presión arterial y en la casa sí se sube. Entonces esto también es importante sospecharlo porque pues si no controlamos bien la presión arterial van a haber pues compromiso de órgano blanco. Entonces teniendo presentes estos conceptos, por eso es que se hace importante evaluar las indicaciones de cuándo pedirle a un paciente un monitoreo ambulatorio de presión arterial 24 horas, que es cuando les ponen un tensiómetro día y noche y graban los promedios, con eso se evalúa tanto diagnóstico como control de hipertensión arterial, o un monitoreo en casa de presión arterial, que es cuando se toma la presión en casa o en una droguería, y es lo que comúnmente se conoce como un afinamiento de presión arterial. ¿Cuáles serían las indicaciones de hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial 24 horas o un monitoreo en casa de presión arterial en pacientes que no tienen tratamiento, o sea, para hacer el diagnóstico? Por un lado, serían esos pacientes en los que uno sospecha hipertensión arterial de bata blanca.
sería, por ejemplo, los casos de hipertensión arterial grado 1. Así que sí está por encima del umbral, pero tampoco está tan alta. En esos casos vale la pena más bien hacer un monitoreo en casa de presión arterial o un mapa para estar seguros del diagnóstico. Al paciente no le va a pasar nada por esperar un mesecito para iniciar manejo farmacológico, es mejor estar seguro del diagnóstico y dar tratamiento si realmente no lo necesite. Vuelvo y repito, un paciente grado 1. De pronto hay algunos pacientes que tienen una elevación marcada de la presión arterial sin un daño de órgano blanco, también pues es bueno confirmar si realmente tiene hipertensión arterial, ya sea con un mapa o con un monitoreo en casa de presión arterial. Ya pues obviamente aquí salen los pacientes que sean grado 3, porque ya presiones tan altas como les había indicado, aquí ya no se indicaría el mapa, sino que pues realmente necesitarían un tratamiento definitivo. En este caso me refiero a más que todo a los grado 2, que no tengan un compromiso de órgano blanco. También se indica en pacientes en los que se sospecha hipertensión arterial enmascarada. ¿Y en quiénes se sospecha hipertensión arterial enmascarada? En pacientes que tengan el grado de hipertensión arterial normal alta. Entonces puede que si se le está queriendo como subir y en la casa ya hace rangos de hipertensión arterial, entonces indica los exámenes. O en pacientes que de pronto usted le tomó la presión arterial y está normal, pero va a ver los exámenes y tiene una creatinina elevada, una albuminuria, de pronto tiene falla cardíaca, entonces hay un daño de órgano blanco y pues hay que mirar que ese daño no sea por hipertensión arterial. Entonces, a pesar de que la presión esté normal, pues es indicado hacerle un seguimiento con mapa o monitoreo en casa de la presión arterial para evaluar si tiene hipertensión arterial. Y también está indicado para los pacientes con alto riesgo cardiovascular. En pacientes que ya tienen tratamiento, o sea, ya con diagnóstico de hipertensión arterial y en tratamiento, también se indica realizar mapa o monitoreo en casa de presión arterial cuando queremos estar seguros que realmente el paciente tenga una hipertensión resistente, que esté mal controlado. Porque así como les explicaba, así como hay hipertensión de bata blanca, también hay pseudoresistencia. Entonces, pacientes que en el consultorio se les sube mucho la presión arterial y en la casa está bien controlada. Entonces, en esos casos, pues vale la pena hacer uno de estos procesos para confirmar. Obviamente eso sí tiene que ser más pronto, el paciente puede esperar 3 meses, mínimo en un mes ya tiene que tener estos exámenes y definir el manejo porque está descontrolado. También de pronto en casos en los que por alguna razón necesitemos evaluar el control de la presión arterial en las 24 horas, en pacientes de pronto que han tenido síntomas de hipotensión, especialmente los adultos mayores, pues un mapa nos serviría para ver si de pronto es que está teniendo mucha variabilidad de la presión arterial, se le está bajando mucho la presión por la noche, bueno, como para chequear esa parte y ajustar el manejo. En pacientes con sospecha de hipotensión postural o postprandial, cuando hay una exagerada respuesta de la presión arterial al ejercicio, o cuando hay una variable, con una variabilidad considerable de tomas de presión arterial en el consultorio. A veces está bajita, a veces está muy alta, a veces un poquitico alta. Entonces, como para salir de dudas, en esos casos es bueno hacer el mapa o el monitoreo en casa de presión arterial. Hay situaciones en las que uno de pronto prefiere hacer más el mapa que el afinamiento o monitoreo en casa de presión arterial. Por ejemplo, cuando queremos evaluar sobre todo lo que les decía, hipertensión nocturna, o si el paciente tiene adecuado descenso nocturno o por el contrario, pueda tener un aumento de la presión arterial en la noche, porque esto nos daría una sugerencia de apnea del sueño. Entonces, si hay sospecha de apnea del sueño, sería mejor hacer un mapa. En casos en donde pronto puede haber una disfunción autonómica, también es mejor hacer el mapa 24 horas, por ejemplo, en pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica, hipertensión endocrina. También en pacientes que por alguna razón no se pueden hacer el monitoreo en casa de la presión arterial, pues no tienen el dispositivo, no tienen quien se la tome, o en pacientes que se asustan mucho tomándose la presión de ellos mismos. Pues ahí ya uno preferiría estos otros métodos y definen acá que también en el embarazo. Así también hay situaciones en las que es mejor hacer el monitoreo en casa de presión arterial en lugar de el monitoreo ambulatorio 24 horas. Por ejemplo, pacientes ya hipertensos de larga data, que pues realmente no es que estén muy descontrolados que digamos, y usted quiere más como mejorar la adherencia. Eso yo lo utilizo muy frecuente con mis pacientes. La presión arterial yo la tomo y está bien, pero pues quiero estar tranquila de que esté bien controlando. Es cuando yo lo cito, les digo,
5 días antes de la consulta se hace tomar la presión arterial en una droguería, o si la toma usted con su dispositivo y me la trae anotadita. Entonces es como para estar más seguros pues de su control. En esos casos pues se preferiría pues sencillamente el monitoreo en casa. O también hay pacientes que no toleran el mapa, que ese aparatico no los deja dormir, que le apretó. A mí me pasó con una paciente particular, yo con el mapa le hice el diagnóstico, pero me dijo, doctora, no me vuelva a hacer eso, esa apretadera, eso es muy incómodo. Entonces ya, yo sé que con el seguimiento se lo voy a hacer es con un monitoreo en casa. Bueno, entonces aquí les voy a enseñar cómo hacer una adecuada toma de presión arterial y cómo hacer un monitoreo en casa de presión arterial o un afinamiento de presión arterial, que si bien puede parecer algo muy básico, realmente sí tiene varias implicaciones que hay que tener presentes. Aquí ya con esta información, por ejemplo, los emprendedores pueden hacer tomas de presión arterial a sus vecinos y hacerse su dinerito allí. Sería una buena alternativa y de una vez aprenden. Pero ¿cómo se hace? Entonces, se debe medir en la mañana y en la noche durante 3 a 7 días. Y se saca el promedio de todas las mediciones con excepción del primer día. Entonces, por ejemplo, usted le va a tomar 5 días la presión arterial al paciente. Entonces, usted se la toma en la mañana, en la noche, sacando los promedios. El primer día desecha esas presiones, no las tiene en cuenta. Y el resto de los días, el día 2, 3, 4 y 5, lo que le haya dado esas tomas, hace un promedio. Y con eso es que usted define el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿ya? La idea es que el primer día, pues generalmente el paciente se está como acostumbrando a que le tomen la presión arterial y por eso es que no se tienen en cuenta para el promedio final, ¿ya? Pero toca tomárselas porque es la forma en que el paciente se adapte a la toma de la presión arterial, por eso es que se desecha. Listo, entonces, entendiendo eso, les explico las condiciones. Entonces, primero, pues que el tensiómetro que vayan a utilizar, si es digital, pues que sea un tensiómetro validado, pues, que se haya revisado frecuentemente, o si es nuevo, pues no hay problema. Y si es de mercurio, pues ya ustedes lo manejan. El paciente tiene que estar en reposo en un sitio con una temperatura, pues, templadita, no puede estar haciendo ni mucho calor ni mucho frío. 30 minutos antes de que le vayan a tomar la presión arterial al paciente. El paciente no puede haber fumado, no puede haber tomado café, no puede haber comido, no puede haber realizado pues, actividad física en exceso, ni ingerir medicamentos. Y aquí no sale, pero tampoco puede tener ganas de orinar. Si el paciente tiene ganas de orinar, que vaya y orine y luego sí le toma la presión. Entonces, tener en cuenta estas implicaciones. Debe permanecer en reposo entre 3 a 5 minutos y durante la toma de presión arterial el paciente no puede hablar, entonces usted les pide respetuosamente al paciente que haga silencio. En cuanto a la posición, mire la posición que tiene el paciente. Tiene que estar sentado con la espalda apoyada, los pies no pueden estar cruzados, tienen que estar también apoyados, el brazo también tiene que estar apoyado, por eso es que yo casi nunca tomo la presión en la camilla. Yo siempre pongo un asientico al lado de la camilla y le digo al paciente que se siente en el asiento y le apoyo el brazo en la camilla o incluso en el mismo, en el mismo escritorio donde atiendo al paciente, ahí yo también se la tomo en caso de la consulta particular. Y el brazo tiene que estar a la altura del corazón. También tienen que ver que el manguito que recubre, perdón, el manguito que recubre el brazo no puede ser ni muy grande ni muy pequeño, tiene que ser a la medida del paciente. Si un paciente obeso y usted lo toma con un manguito muy pequeño, va a hacer que la presión salga más alta de lo que realmente la tiene. Y al revés, si se la toma con una manilla muy grande, pues se ve más bajita de lo que realmente la tiene. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y una vez hayamos establecido las condiciones y la postura, miren lo que se hace. Si la presión se la está tomando en casa, usted le está haciendo el afinamiento, entonces usted la toma 2 veces y saca un promedio. Y ese es el que va a tener en cuenta para lo último sacar el promedio de todos los días. Y si la está tomando en el consultorio, mire, la toma 3 veces, la primera toma no la tiene en cuenta, la desecha y hace un promedio de las últimas 2. Entonces miren que sí tiene bastantes ítems que tener en cuenta. A veces van a ver que en la consulta, pues con el poco tiempo y todo, puede que no cumplamos los mismos, pues estrictamente todos los ítems, pero la ideal es tratar de hacerlo lo mejor posible. Igual en el afinamiento o en el monitoreo de casa de presión arterial, pues sí tiene como la opción pues de hacerlo de esta manera, porque pues solamente vamos a estar concentrados en tomar la presión arterial.
Una vez usted pues haya hecho la toma de presión arterial, ya sea en el consultorio o en la casa, es importante tener presente los puntos de corte para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Ese punto de corte que yo les hablé al comienzo de mayor o igual a 140/90 es cuando el diagnóstico de hipertensión arterial lo hacemos en el consultorio, ¿ya? Ya saben pues las situaciones en las que se debe repetir la toma en otro día y las que no, pero tenemos en cuenta este punto de corte. Ya cuando usted decide, por ejemplo, hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial 24 horas, un mapa, tiene que tener en cuenta estos puntos de corte para hacer el diagnóstico. Cuando usted interpreta el mapa, él le va a dar esto, le va a dar el promedio en las 24 horas y debe estar mayor o igual a 130/80 para hacer el diagnóstico. En el día o despierto, mayor o igual a 135/85 y en la noche, mayor o igual a 120/70. Cualquiera de estos valores hace el diagnóstico. Hay unos que solamente se les sube en la noche, entonces se hace el diagnóstico de hipertensión arterial nocturno. Y cuando el diagnóstico se hace por monitoreo en casa de presión arterial o afinamiento, el punto de corte es 135/85, mayor o igual a 135/85 se define hipertensión arterial, para que tengan presente que cambia con respecto a la hipertensión en el consultorio. Bueno, ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué hacemos entonces para enfocar al paciente con esta patología? Importantísimo, pues una buena historia clínica como todo. Si el paciente ya ha venido con hipertensión arterial antes, pues tratar de establecer la fecha en que se le hizo el diagnóstico, por lo menos el año. Casi siempre uno coloca hipertensión arterial, diagnóstico 2003, por decir. Tratar de establecer más o menos el año porque eso depende el compromiso de órganos blancos. La parte renal se compromete generalmente después de los 10 años de hipertensión arterial. Mirar pues cómo se ha sido el comportamiento de las presiones arteriales, la adherencia a la terapia, evaluar otros factores de riesgo cardiovascular, factores que se deben controlar en los pacientes. Importantísimo evaluar signos o síntomas de compromiso de órgano blanco, aquí se los digo pues para que lo repasen. Factores que nos hagan sospechar de hipertensión arterial secundaria, hay que tenerlos presentes. Más adelantico lo revisamos más en detalle y eso también, medicamentos que pueden afectar la presión arterial como el uso de sustancias psicoactivas, glucocorticoides, aquí no están, pero los anticonceptivos orales también, AINES, entonces eso también hay que tenerlo presente. En cuanto a la historia clínica y el examen físico. En cuanto a los exámenes, estos que estoy señalando aquí en la tablita son los exámenes que se le debe hacer de rutina a los pacientes con hipertensión arterial, básicamente para evaluar compromiso de órgano blanco, otros factores de riesgo cardiovascular como diabetes, perfil lipídico para estratificar riesgo cardiovascular, sodio y potasio para evaluar de pronto alguna sospecha de hipertensión secundaria. Son los que se deben hacer a todos los pacientes. Ya los que están acá en el cuadrito de acá abajo ya dependen del contexto. Miren lo que dice, puede ser adaptado de acuerdo a las circunstancias. Pues un electro generalmente se le hace a todos y la creatinina y la relación hace sí, pero esto de acá abajo ya sería dependiendo pues de la sospecha clínica. En el electro básicamente lo que vamos a hablar es si el paciente presenta arritmias cardíacas, bloqueos, signos de isquemia y muy importante signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que ahorita más tarde en otra diapositiva se los muestro. En la creatinina y relación a C, pues mirar si hay signos de enfermedad renal crónica. Y ya estos extendidos en situaciones específicas, por ejemplo, si hay alguna alteración en el electro o algún síntoma de falla cardíaca, pues se debe hacer el ecocardiograma, o si escuchan un soplo por ahí, si de pronto escuchan un soplo carotídeo, un Doppler de carótidas, si de pronto hay alteración en los pulsos, pues hacer también evaluación de enfermedad arterial periférica. El oftalmólogo sí es importantísimo hacer tamizaje de retina, enviarlos al oftalmólogo. Esto ya son en situaciones pues específicas. Hallazgos de compromisos de órgano blanco. Entonces, estos son los que les estaba mencionando. Importantísimo que se aprendan estos parámetros para detectar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Hay como 15. Al menos aprendan en estos tres, ¿ya? Que son el índice de Sokolov, que es muy fácil, mayor de 35 es positivo, la onda de RNABL mayor o igual a 11, y el índice de Cornell y el producto por el índice de Cornell, pues también está acá. Y pues estos ya son ecocardiográficas, pues estos tampoco es necesario aprendérselos porque el ecocardiografista le reporta hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero pues ustedes entienden que cuando lo reportan quiere decir que hay alguna alteración en estos índices. Pero el de los electros es importante manejarlo. Yo sé que es difícil aprenderse una fórmula como tal,
pero la forma más fácil es aplicarlo. Cada que ustedes le dan un electro, pues saquen el índice de Cornell, cuéntenle la RNABL, el índice de Sokolov, y después de hacerlo tantas veces ya se lo aprende casi que automáticamente. Estos son otros pues, hallazgos que podemos encontrar en los exámenes que impliquen compromiso de órgano blanco, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular menor de 60, una hemoglobina mayor de 30. Esto ya es como índice de resistencia a arteria renal, que eso ya es cuando hacemos un Doppler de arteria renal, pero es más específico pues cuando sospechamos hipertensión renovascular, lo mismo pues que cuando sospechamos enfermedad arterial periférica. Lo que les decía, importantísimo chequear retinopatía. Estos son signos de compromiso de órgano blanco en retina y se debe enviar el paciente al oftalmólogo para que evalúe esa parte, ya que no creo que todos tengamos mucho entrenamiento, que digamos en fondo de ojo, y a veces la consulta lastimosamente no da para poderlo hacer bien. Ahora vamos a hablar de la hipertensión arterial secundaria. Si bien sabemos que la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial van a tener esa hipertensión primaria y este grupo de hipertensión secundaria va a ser muy pequeño, pues sí es importante saberlo porque pues si no, pues se nos pueden escapar diagnósticos importantes. No se recomienda de rutina hacerle tamizaje para hipertensión arterial secundaria a todos los pacientes con hipertensión arterial porque como les decía, pues son la minoría. Sí hay unos criterios específicos en los que debemos sospecharla, que se les mostraré en una próxima diapositiva, pero aquí les quiero pues comentar cuáles son las causas más comunes. Sería el aldosteronismo primario de hipertensión secundaria, hiperaldosteronismo primario, enfermedad renal parenquimatosa, hipertensión arterial renovascular. Y anteriormente la apnea del sueño estaba dentro de hipertensión secundaria. Esta guía la saca del grupo de hipertensión secundaria y lo pone más como un fenotipo de hipertensión arterial en pacientes obesos, que la mayoría de los pacientes con apnea del sueño son obesos y probablemente la fisiopatología de su hipertensión sea como una mezcla de sus AOS con el proceso de una hipertensión primaria, por eso ya no está en el grupo de hipertensión secundaria y quedan como más comunes estas tres causas. Entonces, cuando uno tiene un paciente que cumpla criterios de hipertensión secundaria, tiene que entrar a ver pues, el cuadro clínico, la edad, los factores de riesgo, para tratar de solicitar los exámenes que el paciente necesite, no hacerle pues batería de exámenes a todo el mundo, sino tener pues cierto filtro clínico que les voy a mostrar en las diapositivas cómo sospecharlos. Entonces, como les decía, en cuanto a mirar cuáles pacientes pues podrían tener una causa de hipertensión secundaria de acuerdo a la edad, podría ser, por ejemplo, en el caso de la hipertensión renovascular. Miren que los pacientes mayores de 65 años predomina una hipertensión renovascular de causa aterosclerótica, pero en los menores, en los más jóvenes, predomina la hipertensión renovascular de tipo fibromuscular. Miren cómo la enfermedad renal parenquimatosa sí puede estar presente en cualquier época de la vida. Ya desórdenes de como coartación aórtica se da más que todo en los pacientes más jóvenes, inmunogénico antes de los 40 años, el Cushing generalmente después de los 40 años. Entonces miren que sí tiende a tener como una distribución por edad que la podemos tener en cuenta a la hora de evaluar el paciente. Y esto es lo que les decía, que lo tienen que tener muy claro cuáles son los criterios para sospechar hipertensión arterial secundaria y empezar a hacer evaluación en estos pacientes. Ya saben, mezclando la clínica, los factores de riesgo y exámenes de laboratorio. Entonces, cuando diagnosticamos hipertensión arterial en un paciente joven, menor de 40 años, grado 2 o 3, o en cualquier grado, pues un niño con hipertensión arterial habría que obviamente descartar el compromiso secundario. Cuando el paciente previamente se había encontrado la presión arterial normal y de un momento empezaba a tener aumento repentino de la presión arterial, en pacientes que ya son hipertensos, estaban bien controlados y de un momento a otro se descontrolan. O sea, puede ser, por ejemplo, un paciente, una sospecha de una hipertensión renovascular en adultos mayores, por ejemplo. Pacientes que tengan hipertensión arterial resistente. Ahora les voy a mostrar pues, la definición más adelante, pero cuando ya la hipertensión arterial resistente se confirma con un mapa, por ejemplo, pues se hace importante mirar si el paciente cumple alguna sospecha pues, de hipertensión secundaria en emergencias hipertensivas, en hipertensión grado 3, hipertensión maligna,
cuando hay severo compromiso de órgano blanco, que no es muy correlacionable con la severidad o la duración de la hipertensión arterial. Una hipertensión arterial grado 1 de 3 años de evolución y ya con creatinina de 2. Entonces, pues hay que mirar a fondo si de pronto es una causa secundaria. Cuando tiene pues signos o síntomas de ciertas patologías que indiquen pues hipertensión secundaria, los vamos a ver también más adelante, y pues en el embarazo ya es un apartado aparte que lo revisarán en ginecología. Bueno, entonces miren que la guía nos sacó unas infografías muy chéveres para que nos aprendamos las principales causas de hipertensión arterial secundaria. Entonces aquí tenemos la hipertensión arterial renovascular. Recuerden que les dije que hay dos tipos. Esta que les voy a hablar es la de los viejitos, la de los adultos mayores de 65 años. Realmente la da esta población y es una hipertensión arterial renovascular aterosclerótica. Esa es la fisiopatología. Generalmente pues una prevalencia entre el 6 al 14%. El paciente se puede presentar con una hipertensión arterial resistente, una edema pulmonar flash, que es una presentación pues, de un edema pulmonar con un deterioro de la función renal, y el origen es por esto. En pacientes que tienen una rápida progresión de la falla una rápida disfunción renal, una rápida progresión de la falla renal, en pacientes que de pronto presenten falla renal aguda con el uso de IECA o ARA2, y pues que tengan aterosclerosis en otras partes del cuerpo. Cuando tenemos sospecha de este tipo de hipertensión, lo que se le debe pedir al paciente es un Doppler de arterias renales, es como el examen de tamizaje. Ya si ese tamizaje nos sale positivo, entraríamos a pedir de pronto un angioTAC. Este es con contraste, entonces pues debe tener buena función renal. Si no, entonces entraríamos a pedir una angioresonancia que no necesita contraste. Y el tratamiento, pues generalmente es un manejo médico. Sería de elección los ARA2 o los IECA, siempre y cuando la hipertensión arterial renovascular comprometa una sola arteria y el paciente tenga los dos riñones. Porque si la hipertensión arterial renovascular o la obstrucción es en ambas arterias renales, pues estaría incluso contraindicado los IECA o ARA2. O si es en una arteria renal y el paciente tiene un solo riñón, tampoco. La única forma en que pues podríamos dar es que el compromiso obstructivo sea en solo una arteria renal y que el paciente tenga los dos riñones y el otro no tenga ningún compromiso obstructivo. Ahí sí se manejaría con el IECA o ARA2. En las otras situaciones estaría contraindicado. Y hay unas situaciones en las que se puede considerar manejo con angioplastia más stent de la arteria renal, así como en el corazón también se puede hacer en la arteria renal, pero estos son casos más seleccionados. Ya pues tocaría como remitirlo pues al nefrólogo o al cirujano vascular periférico para que lo defina, pero serían casos, por ejemplo, de hipertensión arterial resistente en pacientes que cada rato hacen edema pulmonar o que están en edema pulmonar flash, una falla cardíaca o que tengan un deterioro rápidamente progresivo de la función renal. En esos casos particulares habría que considerar angioplasia, el resto no, ¿listo? Porque pues la angioplasia también tiene ciertos riesgos, el stent se puede dañar, entonces casos seleccionados. Y pues se considera pues que un fenotipo, como fenotipo cardiovascular, pues se denota pues hipertensión arterial resistente, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminución de la disfunción diastólica y sistólica, y incrementado riesgo cardiovascular y mortalidad. Bueno, este es el segundo tipo de hipertensión arterial renovascular, que es la displasia fibromuscular, y le da más que todo a los jóvenes, a diferencia de la otra. La prevalencia es mucho menor. Generalmente se va a presentar como una hipertensión arterial resistente, pero de inicio temprano. Puede estar asociado a migraña o tinnitus. En estos casos también el examen inicial podría ser un Doppler de arteria renal, pero pues también si tenemos la alternativa de hacer una angioresonancia o una angioTAC, pues nos aportaría un poco más, sobre todo porque pues este puede ser un poco más complejo el diagnóstico, y se evalúa, por ejemplo, en la angioresonancia esta morfología como un collar de cuentas, un collar de pepitas, se ve la morfología. En esos casos, pues el tratamiento sería con antihipertensivos. Si no tienen contraindicaciones, como les mostré, les escribí la diapositiva previa, pues estenosis renal bilateral o estenosis renal unilateral de un paciente con un solo riñón,
si no tiene estas contraindicaciones, se puede dar IECA-2. Es decir, si la estenosis de la arteria renal es en un solo riñón, en el riñón derecho, pero el paciente tiene los dos riñones, la arteria renal izquierda está bien, sí le podemos dar el IECA-2. En los otros casos, como les mencioné previamente, no. Y pues obviamente en estos casos también hay que mirar si tiene indicación o no de angioplastia. En el caso de displasia fibromuscular se tiende a ser un poco más conservador en cuanto a este procedimiento, y pues ya se deja en casos de hipertensión arterial resistente o cuando se diagnosticó muy joven, pues se podría considerar, o incluso a veces cuando también el diagnóstico se puede establecer por angiografía y en la angiografía se tiene como complicación una disección, pues ahí sí habría que hacer pues la angioplastia más stent. Y la idea pues es hacer seguimiento clínico en el paciente de acuerdo a su fenotipo cardiovascular. En el fenotipo cardiovascular, pues como les decía, una hipertensión de reciente inicio que llega a ser resistente, está frecuentemente asociado con disección espontánea pues de la aorta, está frecuentemente asociado con enfermedad coronaria. También afecta pues otras arterias como las arterias cervicales y a menudo está relacionado con aneurismas y disecciones en otras partes del cuerpo. Por eso hay que estar pendiente pues a síntomas de ACV, trombosis mesentérica, síntomas isquémicos, porque pues hay una correlación pues con compromiso en otras arterias. Y ahora vamos a hablar de hipertensión arterial por aldosteronismo primario. La prevalencia entre el 10 al 20% lo debemos sospechar en pacientes con hipertensión arterial resistente que tengan una hipocalemia pues como una causa no muy clara. Generalmente no está tan bajita, están casi que llegando al límite inferior, con pacientes con fibrilación auricular, apnea de sueño, que de pronto se documente de forma incidental un adenoma en la glándula suprarrenal o que tenga un antecedente familiar de aldosteronismo primario. Cuando tengamos esa sospecha, el examen de elección va a ser la relación aldosterona-renina en plasma. Pero hay que tener ciertas precauciones para pedir este examen. En primera instancia, tiene que tener, para hacer este examen, el paciente debe tener normalizados los niveles de potasio. Y si está tomando espironolactona o beta bloqueadores, hay que suspendérselos. Entonces se suspenden, se normaliza el potasio y se espera siquiera unas 4 semanas y ya después sí se toma el examen. No se puede tomar en presencia de estos medicamentos porque pues va a salir, no se va a poder interpretar apropiadamente. Ya pues si este examen nos sale positivo, entraríamos a mirar si el paciente no tiene un TAC de abdomen, pues en el TAC de abdomen se documentaría el adenoma, y estas pruebas que están acá abajito descritas ya son pruebas dinámicas que generalmente se mandan por endocrinología. Entonces pues ya ustedes cumplirían con la relación, el TAC, y ya lo enviarían al endocrinólogo para que hiciera pruebas adicionales. De igual forma, pues el tratamiento, en el caso de que el adenoma sea solamente unilateral, se puede hacer manejo quirúrgico, que es una adrenalectomía, pero si es bilateral, pues no aplicaría el manejo quirúrgico, y en ese caso sería manejo médico, adicionando espironolactona pues al manejo antihipertensivo, ya después de hacer el diagnóstico. Hay que quitarla para hacer el diagnóstico para que el examen de tamizaje no nos salga sesgado, pero una vez hecho el diagnóstico pues la podemos volver a poner. El fenotipo cardiovascular, pues va a haber una hipertensión arterial resistente, hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteración de la función diastólica, fibrosis miocárdico y un aumento de riesgo cardiovascular y de mortalidad. Ahora vamos a hablar del feocromocitoma y el paraganglioma como otra causa de hipertensión arterial secundaria. Vemos que esta vez la prevalencia es menor al 1%. Se sospecha de pacientes que tengan síntomas como paroxísticos, caracterizados por sudoración, dolor de cabeza, palpitaciones, incremento de la frecuencia cardíaca. También se caracteriza por una amplia variabilidad de la presión arterial. A veces está muy alta, otras veces muy bajita. Es muy variable la presentación, la presión arterial, y puede haber manifestaciones cardiovasculares. Algunas veces se puede presentar con arritmias,
También se puede presentar con infarto de miocardio, incluso con miocardiopatía de Takotsubo. De elección en estos pacientes, cuando hay sospecha, se debe hacer pruebas de metanefrinas en orina, metanefrinas libres en orina o en sangre. Esa sería como la prueba de detección inicial. Si no sale positiva, ya entraremos a mirar otros exámenes, como los estudios de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia, y pues en casos seleccionados estudios genéticos. El tratamiento pues va a ser quirúrgico, y pues siempre se recomienda hacer el seguimiento al menos cada año, por más de 10 años, por lo menos, mínimo por 10 años hay que estar haciendo seguimiento pues, con estudios tomográficos y estudios bioquímicos. Ya por último, vamos a hablar de la hipertensión arterial por síndrome de Cushing, prevalencia de 2 a 5%. Generalmente se presenta con hipertensión resistente. El paciente tiende a tener, le aparecen fácilmente moretones, va a haber hallazgos físicos como la cara de luna llena, como plétora facial, la piel generalmente va a ser delgada, pueden tener estrías de color como violeta o rojitas a nivel abdominal. Se caracteriza también por miopatía proximal, ganancia de peso, una obesidad central, y pues puede haber hiperglicemia, incluso una diabetes pues derivada de síndrome de Cushing. Cuando sospechamos síndrome de Cushing en un paciente, tenemos 3 opciones de hacer tamizaje. Uno es la prueba de supresión con dexametasona. En esta prueba se le da al paciente una tabletita de dexametasona casi que a medianoche, 11 y 12 de la noche, y al otro día se le toma un cortisol. Normalmente lo que debe suceder en condiciones normales es que al dar dexametasona el cortisol baje por la noche porque es una retroalimentación negativa. Pero en pacientes que tienen, por ejemplo, aquí un adenoma en la glándula suprarrenal, productor de cortisol, así usted le dé dexametasona a medianoche, no va a funcionar la retroalimentación negativa y al otro día el cortisol va a estar alto. Esa es una prueba, sino en la práctica clínica es un poquito difícil implementarla. Yo incluso he tratado de pedirla y entonces que el laboratorio no le da la pastillita y entonces que no está dentro del POS y que dónde la consigo. Entonces, pues fisiológicamente es muy bonita, pero aplicarla a veces puede ser un poco difícil por cuestiones logísticas. La más utilizada es esta, de medición de cortisol libre en orina en 24 horas, y pues si está elevado, pues me apuntas a un síndrome de Cushing. O en algunos escenarios donde está disponible también la saliva, cortisol en saliva tarde en la noche, también es una opción diagnóstica. Con alguna de estas pruebas positivas, pues amerita hacer estudios adicionales, estudio tomográfico para detectar si presenta el adenoma, monitorar, pedir a CTH pues, para tener el perfil completo y definir la causa. El tratamiento pues, va encaminado a normalizar los niveles de cortisol y probablemente van a requerir los pacientes manejo quirúrgico pues para lograr esto. Listo, ahora vamos a hablar de las causas genéticas que les había mencionado, las monogénicas. Es de pequeña población, son realmente muy raras, pero hay que tenerlas presentes porque sí se ven de vez en cuando estos casitos. Digamos que el fenotipo común que ustedes observan aquí es una hipocalemia y una alcalosis metabólica. Entonces, con pacientes hipertensos, que tienen hipocalemia, que no se les logra documentar un hiperaldosteronismo como tal, hay que tratar de clasificarlo en uno de estos síndromes y hacer estudios adicionales que incluyen la actividad de renina plasmática, la concentración de renina plasmática y la concentración de aldosterona plasmática. Y con esto pues establecer el diagnóstico y si es necesario pues pruebas genéticas. Miren que la mayoría tiene como ese patrón de hipocalemia y alcalosis metabólica, excepto pues esta última de acá abajo, pero pues mire que tienen características muy claras. Una braquidactilia, corta estatura, hipertensión arterial severa y tiene pues alto riesgo de mortalidad. Ya se ve antes de los 50 años. Decidí dejar hasta aquí la primera clase porque veo que me está quedando muy larguita. Ya en la próxima clase vamos a enfocarnos más que todo en el manejo de la hipertensión arterial, farmacológico, no farmacológico, metas, hipertensión arterial resistente.